Buenas, ¿cómo están? Hoy vinimos a la ciudad de Nueva York. Vamos a ir a ver la Puerta de Gulliver, que es una atracción en la que hay miniaturas de todo el mundo, o mejor dicho, está todo el mundo representado en miniatura. Bueno, ahora tenemos que caminar un par de cuadras hasta allá y después vemos. Finalmente llegamos acá a este lugar, que esto es como una preview a la que venimos, así que todavía no sé, se ve que el lugar no tiene la entrada preparada, nada. Lo único que está es el cartel ahí que dice Gulliver's Gate. Así que bueno, vamos a entrar y vemos, ojalá podemos filmar. Si no, sacaremos algunas fotos y nos compartiremos las fotos. Entrando, esto es todo muy nuevo. La apertura va a ser el 9 de mayo, así que estamos teniendo una preview. Vamos a ver, te vamos a mostrar un poco. Esto pinta muy bueno. La cuestión es que esto no es exactamente el plano de Nueva York, pero sí representan los edificios o los lugares más representativos de Nueva York. Entonces, podemos tener, por ejemplo, la Gran Terminal, acá, y después ya los edificios, podemos ver el Empire State, y no es exactamente el lugar en el que están en la ciudad. Todas estas maquetas se supone que son funcionales y todas estas vías que están acá, en teoría, van a tener trenes dando vueltas. Esto es lo que alguna vez le contábamos de las estaciones de lo que son los subterráneos, que sobre el mismo túnel hay distintas líneas. En este caso, por ejemplo, se puede ver, son dos pisos. No sé exactamente qué parte sería esta del subte, pero es más o menos así. Hay lugares donde tenés como que tuvo un frenazo ahí, y se ven las marcas de la rueda y casi se desmorona, casi se desbarranca. Y están la ambulancia y los bomberos. Esto es un camino de montaña.
consumo. Escocia. Y ahí, y estas maquetas tienen unos botones que son interactivos, hacen algunas cosas. Por ejemplo este. Emilce a apretar el botón. Miren esto. Eso es el lago Ness. Sí, mira, hay un incendio ahí. Los bomberos siguen apagando el incendio. Que venga la bombera que me estoy quemando. Que venga la bombera que te estoy incendiando. ¡Qué genial! Acá recorrimos un montón, vimos varias maquetas ya, está buenísimo todo y todas las cosas son funcionales, todo anda. O sea, hay trenes dando vuelta, hay botones que puedes apretar y hacen animaciones, videos, maquetas, las partes de la maqueta se mueven. Y claro, todo eso tiene que estar controlado de algún lado. Justo atrás mío tengo una parte de lo que es la sala de controles. Ahí se ve lo que son... ¿Agarrás? Ahí se ven lo que son las vías. O sea, porque hay trenes dando vuelta, entonces en ese mapa se ve todo el mapa de vías por donde está cada uno de los trenes. Calculo que pueden incluso cambiar los recorridos. La verdad que está buenísimo. Y atrás de eso hay unos rack con servers que tienen un montón de cosas funcionando. Solo a él le gustan esas cosas, chicos. Te puedes hacer una miniatura. Toman una foto simultánea de todos los ángulos y hacen un escaneo de voz. Entonces después te da la opción de convertirte en un ciudadano de Gulliver y básicamente hacen un muñequito chiquitito así como todos los que están en las maquetas y te ponen en las maquetas. O hacer una réplica así de ese tamaño, que está genial. And you're gonna smile on 3. So 1, 2, 3. Yeah. And you're done. And you just go ahead and email 3. Oh. Nice.
Aparte que quiero venir a ver cuando esté funcional, porque todo esto que está acá, que está vacío, va a estar lleno de agua y esto va a ser, o mejor dicho, es la representación del canal de Panamá. Y de hecho va a tener compuertas que funcionan, que son como esas, que lo que van a hacer es permitir elevar el barco y bajar el nivel del agua, que es lo que pasa exactamente en el canal, ¿no? Esta parte funcionando va a ser espectacular. Qué bonito. Crucero. Tenemos la favela y el Cristo Redentor. Sí. Estas maquetas todavía no están bien terminadas, fíjate que hay pocas personas. La cuestión es que estamos viendo cómo, o sea, antes de que se abra. Cuando se abra esto en el 9 de mayo, todo esto va a estar funcionando y las cataratas ya están andando, van a tener agua cayendo desde allá arriba. Estas son las ruinas de San Ignacio. Está acá. En la tienda de regalos tienen cosas para hacer miniaturas, porque uno después de ver tantas miniaturas y todas estas cosas puede quedar un poco manija y puede tratar de hacer algunas maquetas en su casa, ¿no? Entonces bueno, encima te las ofrecen acá como para comprar y hay trenes, personitas, supongo que deben estar los segmentos de villas por ahí, en fin, montones de cosas como para empezar a hacer maquetas. Estaba leyendo un poco esto, se supone que la idea de esto es que es una planta, o sea, es pasto, está vivo. Es un pequeño terráneo y la idea es que esto viva así durante mucho tiempo con mínimo cuidado. Supongo que habrá que regarlo un poquito y demás. Y después tienen algunos que tienen así unas escenas submarinas, como estos. Así, y viene con su plantita ahí. Para mi nene de la casa. Oye, pero esto para hacer carreras. Sí, por eso compré dos, uno para cada uno, así jugamos a hacemos carreras. Bueno. Oye. Genial. Gracias. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Vas a jugar hoy? Sí, calculo que sí. Tenemos que hacer todo, poner el helicóptero, los autitos, todo. Bueno, terminamos de recorrer esto. Yo me miro acá, entonces me tengo que mirar ahí. Perfecto. Atrás se ve la tienda de compras y allá las maquetas. Compramos ahí un recuerdito. La verdad que estuvo muy bueno. A mí me gustaría volver después cuando esté todo operativo, todo andando, porque quiero ver los trenes funcionando, el canal de Panamá con el agua moviéndose, las cataratas del Iguazú. Tiene que estar muy bueno todo eso andando. Así que probablemente volvamos. Vamos a ver si por ahí volvemos con amigos o algo por el estilo. ¿Te gustó? Sí. Bueno,
Bueno, nos despedimos acá porque ahora tenemos que volver a casa. Son las 7:42, vinimos tarde, al final queríamos venir más temprano. Y a mí no me gusta andar en la ciudad de noche, así que bueno, de acá caminamos a la estación y nos tomamos el tren de vuelta a casa. Si les gustó el video, por favor pónganle me gusta, compártanlo y suscríbanse, así no se pierden los próximos videos. Hasta luego. Chao. Nos vemos. ¡Pum! Bueno, se supone que esto tendría que aspirar, así que... A ver cómo me...